Ya, chicos. Entonces vamos a comenzar la clase. La clase del día de hoy corresponde a epitelios. Las actividades que ustedes tenían ayer en campus virtual es para que ustedes puedan ver, ¿cierto? Y conocer cómo se realizan o cómo nosotros podemos estudiar la histología. La histología es un estudio, ¿cierto?, que contempla valga la redundancia, ¿cierto?, estudiar todo lo que tiene que ver con los tejidos, ya poder estudiar cómo están compuestos los tejidos, cómo están compuestas esas células, cuáles son las características de cada una de ellas, cuáles son las maquinarias dentro de la célula que están más desarrolladas o menos desarrolladas para cumplir su función. Si nosotros tomamos un tejido para poder analizarlo, tenemos que tomar una biopsia, que las biopsias se pueden tomar de diferentes formas, y luego de tenemos ese trozo de tejido, nosotros tenemos que realizar una serie de técnicas para poder entonces realizar un corte, y ese corte que queda así súper fino y súper delgado para poder entonces verlo en el microscopio. Hay diferentes tipos de microscopías, hay microscopía óptica, microscopías electrónicas, microscopía también de inmunofluorescencia, hay inmunocitoquímicas, inmunohistoquímicas y varias técnicas para poder ver estos tejidos. Ya nosotros vamos a ir mencionando algunas de ellas a medida que vayamos avanzando en el curso. También otra cosa importante de poder destacar es que los tejidos, ya, o las células, ¿cierto?, no tienen color, ya son incoloras, y por lo tanto para poder verlas nosotros tenemos que teñirlas. Y para teñirlas hay diferentes tipos de colorantes. Hay colorantes que son básicos y que son colorantes que son ácidos base y que depende, ¿cierto?, de la afinidad que tengan por estructuras ácidas o por estructuras básicas, se van a poder entonces unir y colocar un color. Hay otros colorantes que tienen o que revelan, por ejemplo, estructuras específicas dentro del tejido, como por ejemplo los carbohidratos o como los lípidos, o mayormente tiñen proteínas, etcétera. O hay otro tipo de técnicas en donde se puede usar, por ejemplo, un fluoróforo que esté acoplado a algún colorante y por lo tanto nosotros podemos ver fluorescente ese tejido, ¿ya? Entonces hay diversos tipos de técnicas para poder observarlo. Ahora, dentro de las células también existen los pigmentos, ¿ya? Los pigmentos son estructuras que tienen color propio, por lo tanto entonces no necesitan que sean teñidas y nosotros podemos verlas al microscopio. Dentro de eso están los pigmentos lipocromos, está la lipofuscina, hay otros pigmentos que se generan cuando hay alguna patología, como por ejemplo la hemosiderina, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar todos estos tejidos, vistos, ¿cierto?, bajo el microscopio, y vamos a estudiar las características generales para que ustedes, ¿cierto?, puedan conocer cómo funciona y para qué sirve cada una de estas estructuras. Ahora, nosotros tenemos, primero que todo, ¿cierto?, tenemos 4 tejidos básicos en nuestro organismo, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y esos tejidos son los que dan origen posteriormente a los órganos, ¿ya? Es decir, vamos a ver que los órganos tienen tejido epitelial, tienen tejido conectivo, algunos tienen tejido muscular, otros tienen tejido nervioso, y así entonces vamos formando cada una de estas estructuras y cada uno de estos órganos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una persona en donde se ve cómo cada uno, ¿cierto?, de estos tejidos forma parte de alguno de los órganos. Acá, por ejemplo, tenemos parte del tejido nervioso, aquí tenemos algunas neuronas, acá tenemos, por ejemplo, tejido conectivo, que está representado por el tejido adiposo, acá vemos tejido muscular, hay diferentes tipos de tejidos musculares, y también, ¿cierto?, vemos parte de lo que vamos a ver hoy, que corresponde al epitelio. ¿Ya? Entonces, los 4 tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Ahora, vamos a hablar primero, ¿cierto?, corresponde al epitelio, ¿ya? Y el epitelio es un tejido que está constituido por muchas células, y estas células tienen una característica muy importante, que es que están unidas entre sí muy estrechamente, por lo tanto tienen un íntimo contacto celular, ¿ya? Tenemos varios diferentes tipos de uniones que permiten entonces que estas células se encuentren estrechamente unidas, ¿ya? Acá tenemos entonces una célula. Aquí tenemos, ¿cierto?, la representación, lo que está acá en azul corresponden a sus núcleos, y acá, ¿cierto?, tenemos que se ve más rosadito, corresponde al citoplasma. Tenemos también, ¿cierto?, otra característica importante de los epitelios, que corresponde a que ellos poseen lo que se llama una polaridad celular. Y esta polaridad celular tenemos entonces que, como su nombre lo dice, es que porque forma polos. Esta célula
tiene dos polos, un polo que se llama el polo apical, que es el que da hacia la superficie, y otro polo que es basolateral, es decir, un polo basal y un polo lateral. En cada uno de estos polos nosotros podemos encontrar diferentes estructuras que forman a este tejido epitelial y que les van a dar las características a cada uno de ellos dependiendo de dónde encontremos este epitelio. ¿Ya? Chicos, les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos. Gracias. Tenemos entonces que la célula, por lo tanto, del epitelio, una de sus características, que tiene un íntimo contacto celular y presenta entonces esta polaridad. Y que esta polaridad se le da específicamente una unión intercelular que se llama unión estrecha, ¿ya? O tie action o uniones ocluyentes. Yo en general voy a tratar siempre de darle casi todos los nombres con los cuales los pueden encontrar en los diferentes libros, ¿ya? Y luego, otra característica importante de este epitelio es que tiene un amplio rango de especialización. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de estos epitelios pueden cumplir diferentes tipos de funciones. Tenemos epitelios que son absortivos, tenemos epitelios que son secretores, epitelios que son protectores, epitelios, ¿cierto?, que tienen una función de secreción, ya por lo tanto forman glándula, y tenemos otros tipos de epitelios que están involucrados en la movilización, por ejemplo, de mucus, o tenemos otros, ¿cierto?, que tienen la función de realizar funciones de permeabilidad, y por lo tanto, entonces, dependiendo del tipo de epitelio y dependiendo de su especialización, entonces vamos a ver el lugar en donde podemos encontrarla, ¿ya? Por lo tanto, entonces, un íntimo contacto celular presenta una polaridad, tiene un polo, entonces, apical y un polo que es basolateral, y tiene un amplio rango de especialización. Tenemos entonces que, además de estas características, el epitelio posee entre cada una de sus células un espacio intercelular que es muy pequeño. ¿Qué significa eso? Significa que es tan estrecho el contacto y es tan poco el espacio que hay entre una célula y otra, que por lo tanto esto obliga a este epitelio que el transporte de moléculas desde la zona apical a la zona vasolateral sea a través de transportadores, sea a través de vesículas y sea a través de transportes que son regulados. Son muy pocas las sustancias que pueden pasar a través de las uniones intercelulares. Ya generalmente entonces el transporte de estas moléculas se hace a través entonces de mecanismos que son más específicos. La otra característica importante que tiene, ¿cierto?, este epitelio es que este epitelio no está suelto, ya no está volando dentro de la superficie, sino que se encuentra asentado sobre lo que se llama una lámina basal. Por lo tanto, tenemos nuestros epitelios, nuestras células fuertemente unidas, sostenidas sobre esta lámina basal. A esta lámina basal, estas células se anclan a través, ¿cierto?, de diferentes tipos de uniones celulares que le permiten entonces que se unan firmemente. Muchos de estos epitelios a veces están sometidos a fuerzas de tipo abrasiva, en donde también tienen fuertes presiones mecánicas. Por lo tanto, entonces, este epitelio, si es llevado a estas presiones que son más mecánicas, en donde el epitelio tiene que sostenerse fuertemente en esta membrana, lo hace entonces a través de esta lámina basal. Si no es así, y nosotros, por ejemplo, tenemos una fuerza o una mecánica que es muy fuerte y este epitelio no está sostenido firmemente, podríamos tener, ¿cierto?, que este epitelio se suelta de esa lámina basal y por lo tanto perdemos todas las células epiteliales. Por eso es muy importante que estén ancladas, ¿ya? Y eso lo hace, como les decía, a través de esta lámina basal. La otra característica importante de este epitelio es que es avascular, ¿ya? Por lo tanto, entonces, no hay vasos sanguíneos dentro del epitelio. Estas células se nutren a través de los nutrientes que llegan a los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido que está por debajo del epitelio, que es lo que ustedes pueden ver en esta fotografía. Tenemos en la parte superior entonces el epitelio, tenemos que están sostenidos sobre esta lámina basal, y debajo de este epitelio encontramos tejido conectivo, que es parte también, ¿cierto?, de estos tejidos básicos. Y este tejido conectivo, ¿ya?, tiene estos vasos sanguíneos, los cuales llevan nutrientes y llevan oxígeno. Estos nutrientes y este oxígeno difunde a través de este tejido conectivo, atraviesa la membrana basal y llega entonces a nutrir al epitelio. Por lo tanto, cualquier daño que ocurra a nivel del tejido conectivo significa, ¿cierto?, que los nutrientes adecuados no van a llegar al epitelio
y ese epitelio podría morir. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, estas estructuras se tienen que mantener de manera, ¿cierto?, sin ningún daño y sin ningún tipo, ¿cierto?, de patología para que ese epitelio, ¿cierto?, se pueda mantener. Entonces, vuelvo a repetir, muy importante que es avascular, no hay presencia de vasos sanguíneos. Los nutrientes llegan a partir del tejido conectivo. La otra función o la otra característica importante es la cohesión, es decir, muy fuertemente unidas. Estas células se mantienen nuevamente muy unidas a través de uniones que ya vamos a mencionar, para que el epitelio nuevamente, si estás sometido entonces a estas fuerzas mecánicas, las células no se suelten unas de otras. ¿Ya? Esto tiene que estar muy unido para que entonces las células y el epitelio como tal entonces se mantenga. Y luego tenemos la otra característica que ya habíamos mencionado, que está muy especializado. Estas especializaciones se la dan principalmente estructuras que vamos a encontrar ya sea en el polo apical o en el polo vasolateral. Vamos a encontrar diferentes tipos de especializaciones dependiendo si el epitelio es protector, si es absortivo, si es secretor. Ya vamos a encontrar entonces diferentes tipos de especializaciones. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es la absorción de tipo selectiva, que ocurre en el epitelio que encontramos, por ejemplo, en el duodeno. ¿Ya? En el duodeno nosotros tenemos células, o tenemos un epitelio, que tiene una gran cantidad de microvellosidades y tiene también vellosidades. Y eso le da, esa es la característica de este epitelio, de poder realizar una absorción que sea más selectiva y que sea también a través de transportadores. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuevamente la imagen, ¿cierto?, de este epitelio, en donde vemos parte de sus especializaciones en la parte superior o en la parte apical. Vemos acá parte también de las uniones en el polo lateral, que es el que da hacia otra célula, y en el polo basal, que es el que está sostenido o anclado a esta lámina basal. Ya tenemos entonces que hay diferentes tipos de especializaciones en los diferentes polos que presenta este epitelio. Ahí sí. Ahora, estos epitelios, como ya les comentaba, cumplen diferentes tipos de funciones, dentro de las que ya les mencioné, por ejemplo, protección, transporte, secreción, absorción de materiales también. Y eso va a depender, ¿cierto?, del tipo de epitelio que esté presente y las características de especialización que tenga cada uno de ellos. Tenemos entonces que los tejidos, por ejemplo, que subyacen al cuerpo de abrasiones y lesiones conforman barreras. A ver, ¿qué tipo de epitelio creen o saben ustedes, ¿cierto?, que nos protege principalmente, ¿cierto?, de abrasiones y lesiones y que forma en realidad una barrera? La piel. La piel, ¿cierto? Sí, muy bien. La piel es una de nuestros primeros, ¿cierto?, barreras de protección frente a diferentes tipos de microorganismos. Si no, imagínense, estaríamos siempre enfermos. Entonces las barreras como la piel siempre se tienen que mantener indemne para poder entonces, o para que no pueda ingresar ningún tipo de microorganismo. Y parte de esa barrera entonces la forma un tipo de epitelio, ya que forma parte de esta piel. Luego tenemos también transporte, moléculas, ¿cierto?, que se van a transportar a través de estas hojas epiteliales. ¿Dónde, en qué parte de nuestro organismo ocurre transporte de moléculas? ¿Cómo? ¿Alguien se lo...? Dígame. Intestino, En el intestino, ¿cierto?, el que acabamos de mencionar. ¿En qué otra parte creen ustedes que también puede ocurrir transporte de moléculas? pulmones, En los pulmones, muy bien, Cerebro, ¿no? excelente. ¿Cómo? El cerebro, ¿no? En el cerebro también, ¿cierto? ¿Dónde más? Riñones. En los riñones, muy bien. Entonces, en todo ese tipo de órganos vamos a encontrar diferentes tipos de epitelio que van a permitir este transporte de moléculas. La secreción, por ejemplo, aquí tenemos secreción de mucus, de hormonas y de enzimas. ¿Dónde podríamos tener secreción de mucus? En los pulmones. Es igual, ¿no? Sí, pero más que en los pulmones, ¿cierto? También, ¿cierto?, en las vías ¿Cómo? respiratorias altas y también en el estómago, ¿cierto? En el estómago, en las vías respiratorias, ¿cierto?, altas, ahí tenemos secreción, ¿cierto?, de mucus. En De la boca, hormonas, ¿no? en la boca también, ¿cierto?
Y también tenemos secreción, por ejemplo, de hormonas. ¿Quiénes son las encargadas de producir hormonas? La glándula. Las glándulas, ¿sí? ¿Qué tipo de glándula? Suprarrenal. Endocrina. Las suprarrenales, por ejemplo, muy bien. Eso es parte, ¿cierto?, de las glándulas que secretan hormonas. Esas glándulas también, ¿cierto?, tienen un origen de tipo epitelial o son células epiteliales. Luego tenemos también la absorción, que eso también lo podemos ver a nivel del intestino. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de epitelio que vamos a ver a lo largo del organismo y vamos a ir analizando cada una de sus características, ¿ya? Ahora, el epitelio como tal se divide en dos grandes grupos, ¿ya? Se divide en epitelios de revestimiento y en epitelios de tipo glandulares. Los epitelios de revestimiento, como muestra esta imagen, son epitelios que forman, ¿cierto?, estas hojas y que cubren el cuerpo y revisten tanto la parte interna como la parte externa, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del epitelio de revestimiento, que está formando parte, por ejemplo, puede ser parte del estómago, ¿ya? Parte del lineamiento, ¿cierto?, del estómago, en donde puede entonces revestir. Podemos también epitelios que revisten también órganos, ya, como por ejemplo lo que es el mesotelio. Tenemos también el epitelio que reviste, ¿cierto?, parte de la tráquea, por ejemplo, o de los bronquios. ¿Ya? Ahí tenemos epitelios que son de revestimiento. Y en el caso del epitelio de tipo glandular, son aquellos epitelios que forman glándulas y que por lo tanto entonces tienen compuestos y células que están especializadas en secreción. Eso es lo que podemos ver ahora acá en esta otra imagen en la parte inferior. Ya tenemos aquí entonces el epitelio de revestimiento, está dibujado de rojo, lo que corresponde a la membrana basal, y acá tenemos el epitelio glandular, que tiene estas células especializadas en secreción, que miren ustedes también está rodeado por membrana basal porque es un epitelio. Y acá los vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver, también están rodeados por esta membrana basal. Eso significa entonces que los vasos sanguíneos están formados también por un epitelio, ¿ya? Entonces, dos grupos importantes de epitelio, epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a entonces a describir las características del epitelio de revestimiento y posteriormente las características de los epitelios de tipo glandular. ¿Ya? Ahora, el epitelio de revestimiento, tenemos entonces que tiene estas células que están, como ya hemos comentado, o hemos, ¿cierto?, definido, que están estrechamente unidas. Tiene una superficie entonces, o una sola apical y una zona vasolateral, está, ¿cierto?, esquematizado lo que corresponde a la membrana basal, y luego el tejido conectivo de donde obtienen sus nutrientes. Ahora, el epitelio de revestimiento nosotros lo podemos clasificar, ¿ya?, en diferentes tipos de epitelio. Y para poder clasificarlo tenemos que tomar en cuenta tres criterios. Uno de ellos es el número de capas de células, es decir, podemos tener epitelios que tengan una capa de células que está estrechamente unida, o puede tener varias capas de células. Y dependiendo si es una capa o, ¿cierto?, o son varias capas, nosotros podemos entonces diferenciar o nombrar a estos epitelios. Luego tenemos que ver o fijarnos en la morfología de las células, ¿ya? Al ver la morfología de las células, nosotros podemos ver que las células pueden ser, por ejemplo, planas, pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas. Y luego podemos observar alguna característica extra, como por ejemplo, si hay especializaciones a nivel de la superficie. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, si tiene cilios, si tiene microvellosidades, o, por ejemplo, si está queratinizado o no está queratinizado. Por ejemplo, el epitelio que forma parte de la piel es un epitelio que está queratinizado. Por lo tanto, dependiendo de su especialización, entonces nosotros podemos mencionar su nombre, ¿ya? Ahora, cuando el epitelio tiene solamente un número de capas o tiene, ¿cierto?, una sola capa celular, se dice que ese epitelio es simple, ¿ya?, como con las fotografías y los ejemplos que tenemos acá en la diapositiva. Por lo tanto, si el epitelio es simple, posteriormente nosotros tenemos que fijarnos en la morfología de la célula. En este caso, en la primera fotografía, tenemos que la célula es plana. Por lo tanto, este epitelio es un epitelio plano simple. Ustedes también lo pueden encontrar en los libros como escamoso, ¿ya? Por lo tanto, si la célula, o el epitelio, perdón, dice escamoso, se está refiriendo a que el epitelio es plano.
simple, entonces porque tiene solamente una capa de células. Acá vemos otro ejemplo de otro tipo de epitelio en donde observamos a las células y las células son cúbicas. Por lo tanto, este epitelio, si tiene una sola capa de células, es simple, y si la célula es cúbica, es cúbico. Por lo tanto, este epitelio es cúbico simple, ¿ya? O simple cuboidal. Lo pueden encontrar, ¿cierto?, de las dos formas en los libros. Luego, acá tenemos otro ejemplo en donde nuevamente ustedes ven, ¿cierto?, que hay una sola capa de células. Acá vemos, ¿cierto?, que los núcleos se encuentran, que están dibujados de azul, se encuentran más hacia la base, y si se dan cuenta, la proporción del citoplasma que rodea a estas células es distinto. Hay una mayor cantidad de citoplasma en la parte apical, a diferencia de la cantidad de citoplasma que encontramos en la zona vasolateral. Por lo tanto, entonces ustedes se dan cuenta y miran, ¿cierto?, la forma que tiene este epitelio tiene una forma que es cilíndrica. Ahora, en los libros ustedes pueden encontrar que puede ser un epitelio que lo llamen cilíndrico, lo llamen columnar, o también lo pueden encontrar como prismático. Ya pueden encontrarlo con esos tres nombres. Por lo tanto, además, en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior está dibujada una especialización que corresponde a las microvellosidades. Por lo tanto, este epitelio es un epitelio que es simple, columnar, cilíndrico o prismático, con microvellosidades. ¿Ya? Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico simple. Ahora, si ustedes miran en la parte de abajo de la diapositiva, van a ver ahora que hay más capas de células. Si se fijan, no hay solamente una. Cuando tenemos más de una capa de células, el epitelio se llama estratificado, ¿ya? Acá tenemos entonces que el epitelio estratificado puede ser estratificado plano, puede ser estratificado cúbico, puede ser estratificado cilíndrico, dependiendo, ¿cierto?, de la forma de las células o la morfología de las células. Si ustedes observan esta imagen, ¿ya?, y esta imagen dice que este epitelio es un epitelio que es plano estratificado o escamoso estratificado. Si dice que es escamoso, ¿cierto?, o plano estratificado, ¿qué capa es la que se está observando para poder darle el nombre a este epitelio? La capa superior. La capa superior. Muy bien. La capa superior siempre es la que uno tiene que observar para darle el nombre al epitelio. Si este epitelio, la capa superior, fuera cúbica, el epitelio sería entonces estratificado cúbico. Si la capa superior fuera cilíndrica, sería un epitelio estratificado cilíndrico. Lo importante también, ¿cierto?, es poder entonces contar el número de capas. Más de una capa de células, entonces el epitelio es estratificado. Luego, tenemos otro tipo de epitelio que se llama transicional, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que el epitelio se puede llamar transicional? ¿A alguien se le ocurre por qué se puede llamar transicional? ¿Qué significa que sea transición? Porque quizás su forma cambia o algo así. Exactamente, ¿cierto? Porque su forma cambia. Eso quiere decir, ¿cierto?, que puede pasar de un epitelio, como ustedes pueden ver acá, es un epitelio estratificado, puede pasar de un epitelio que es estratificado plano a un epitelio que es estratificado incluso cúbico a cilíndrico, ¿ya? Este epitelio, que es transicional, lo encontramos principalmente en la vejiga y en los uréteres. Por lo tanto, la vejiga, cuando está llena de orina, esta se distiende y por lo tanto este tipo de epitelio permite que este epitelio se aplane. Por lo tanto, pasa de un epitelio que es estratificado, que es cilíndrico, a un epitelio que es estratificado plano. Cuando la vejiga se vacía, ¿cierto?, y ya no está distendida y está relajada, este epitelio vuelve a ser un epitelio de tipo estratificado, pero cilíndrico. ¿Ya? Eso va a depender entonces de las condiciones de llenado de la vejiga. Y otro tipo de epitelio que podemos encontrar acá corresponde al epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Este epitelio pseudoestratificado se llama pseudoestratificado porque pareciera que estuviera estratificado, pero en realidad no lo está. Si ustedes observan los núcleos como están dibujados, hay un núcleo que está más abajo, hay un núcleo que está más arriba, no está como el epitelio que es simple, cilíndrico simple, en donde, ¿cierto?, tenemos que todos los núcleos están en la misma altura.
¿Qué significa entonces que sea pseudoestratificado? Significa entonces que puede ser que esté estratificado, pero en realidad no lo está, solamente lo aparenta. Eso es que todas las células se encuentran asentadas en la membrana basal, pero no todas las células llegan a la superficie, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, todas las células se encuentran asentadas en la membrana basal, pero no todas las células llegan a la superficie. Por eso es que da una apariencia de estar estratificado, pero en realidad no lo está. Un ejemplo de este epitelio es el que encontramos en la tráquea o en el tracto respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, porque presenta cilios y además tiene células caliciformes, que son estas que se ven azules acá, ¿ya? Por lo tanto, entonces, o también lo pueden llamar, lo pueden encontrar como un epitelio de tipo respiratorio. Por lo tanto, para poder clasificar entonces un epitelio, tenemos que observar número de capas, morfología de las células y si tiene algún tipo de especialización, ¿ya? ¿Quedó claro o alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguien tiene dudas? Ya. Acá nosotros tenemos entonces los ejemplos, que es lo mismo que ustedes van a encontrar en las diapositivas, en la PPT que les dejé en Campus, en donde podemos ver entonces este epitelio, ¿cierto?, que es cilíndrico simple, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de un epitelio que es estratificado, pero que es un epitelio estratificado que es cilíndrico, y también pueden encontrar, ¿cierto?, algunos ejemplos donde los podemos encontrar. En el caso del epitelio cilíndrico simple lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel del intestino. El epitelio estratificado, ¿cierto?, cilíndrico, lo podemos encontrar en los conductos de algunas glándulas, ¿ya?, como por ejemplo las glándulas que podemos encontrar a nivel del esófago. También acá tenemos el ejemplo de un epitelio, ¿cierto?, estratificado plano, que lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la vagina, también lo podemos encontrar a nivel del esófago. Y encontramos también, por ejemplo, el epitelio cúbico estratificado, que también lo podemos encontrar formando parte de los conductos de algunas glándulas. Ya ahí vamos a después a clasificar los tipos de glándulas. Ustedes en la clase tienen más ejemplos, ¿ya?, y tienen también algunas fotografías que corresponden a cortes histológicos. Acá tenemos el ejemplo del pseudoestratificado, que lo encontramos a nivel de la tráquea, y acá tenemos el ejemplo del epitelio transicional estratificado, en donde vamos a encontrar cierto nivel de la vejiga. Tenemos entonces un gran número de células, y la capa superior de esta célula es la que transita entre cúbico a cilíndrico. Ahora, como les había comentado, las células tienen diferentes tipos de especializaciones celulares en su superficie. Y eso obviamente va en directa relación a las funciones que tienen cada uno de estos epitelios, ya sea, ¿cierto?, en el intestino, en el estómago, en la tráquea, en el esófago, etc. Ahora, dentro de las especializaciones de superficie celular o de membrana plasmática, podemos encontrar algunas que se encuentran en el dominio apical de este epitelio o en el dominio vasolateral. Ahora, las que son especializaciones de dominio apical, encontramos las microvellosidades, encontramos los cilios, encontramos los flagelos y también encontramos los estereocilios. Cada una de ellas cumple diferentes tipos de funciones. En el caso de las especializaciones que encontramos a nivel lateral, vamos a encontrar principalmente las uniones, ¿ya? Tenemos las uniones celulares que son diferentes, tenemos las uniones estrechas, tenemos los desmosomas, tenemos también, ¿cierto?, las uniones adherentes, etc. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de las uniones. Y en el caso de las especializaciones de dominio basal, encontramos lo que corresponde a los pliegues basales. Ahora, los pliegues basales que encontramos a nivel de las células son principalmente para poder aumentar la superficie de secreción. También en algunos libros, ya no en todos los libros, incluyen dentro de las especializaciones basales a la membrana basal. Ya nosotros en este curso vamos a incluir a la membrana basal dentro de las especializaciones, ¿ya? Tenemos entonces las especializaciones de dominio apical, microvellosidades, estereocilios, cilios y flagelos, las especializaciones de membrana lateral a las uniones celulares, y las especializaciones de dominio basal, los pliegues basales y la membrana basal, ¿ya?
Ahora, estos pliegues basales, también así como las microvellosidades y los cilios y los estereocilios, son principalmente pliegues de la membrana plasmática. Ahora, dentro de las microvellosidades, entonces, van a encontrar ustedes más detalles respecto a las microvellosidades en las PPT que les subí al campus, por lo tanto, ahí ustedes tienen que ver las características más específicas. Sin embargo, acá lo que les voy a comentar es que las microvellosidades, como les decía, son pliegues de la membrana plasmática. Son principalmente, o su función principal, es poder aumentar la superficie de absorción, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una superficie en donde vamos a aumentarla, ¿cierto? Si la superficie fuera lisa, por darles un ejemplo, ¿cierto? Tenemos que la superficie puede tener, o esa superficie lisa, ¿cierto? Puede en una distancia, por ejemplo, corta, puede abarcar, por ejemplo, no sé, por decirles algo, 10 centímetros. Pero sin embargo, si nosotros ahora esa membrana la plegamos, ¿cierto? No solamente pueda poder en esos 10 centímetros tener solamente esa superficie lisa de 10, sino que podríamos tener 20 centímetros, 30 centímetros dentro de esa misma superficie. Y eso hace entonces que aumente esa superficie de absorción. Tenemos entonces que estas microvellosidades las podemos encontrar de manera un poco más prominentes en dos lugares. Una es en las vellosidades intestinales y la otra las tenemos formando parte del epitelio que encontramos en los túbulos proximales en el riñón. Acá tenemos dos tipos de tinciones. Tenemos una tinción con hematoxilina eosina en la parte superior y una tinción que es llamada ASAN en la parte inferior. Ahora, las microvellosidades que forman parte de estas células que forman la vellosidad intestinal ha sido llamada chapa estriada. Y esta chapa estriada la podemos ver acá en la tinción muy marcada, fuertemente eosinófila en la parte superior o muy rosada, porque en esta parte las microvellosidades son un poco más largas, son mucho más abundantes y además están asociadas también con el glucocálice. Y eso hace entonces que uno los vea como si fuera una línea dibujada sobre el epitelio. Y a eso entonces los autores le han llamado chapa estriada. En el caso del túbulo proximal, acá vemos un tubo, ¿cierto? Que tiene un lumen en el interior, por eso es que se ve pálido. Tiene esta tinción de ASAN que es distinta a la tinción de hematoxilina eosina. La tinción de hematoxilina eosina lo que hace es que tiñe los núcleos de manera basófila o de color morado, y el citoplasma de la célula lo tiñe de manera rosada o lo que se llama, ¿cierto?, en histología de manera eosinófila. En cambio, la tinción de ASAN realiza, ¿cierto?, una coloración distinta. Los núcleos los tiñe de color rojo y la membrana basal y las microvellosidades las tiñe de color azul, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es un núcleo de color rojo. Acá en la parte externa vemos la línea que corresponde a la lámina basal que se tiñe, ¿cierto?, azul, y en su interior vemos entonces las microvellosidades. En el túbulo proximal, al igual que en la vellosidad intestinal, acá las microvellosidades son mucho más largas, son más abundantes y por lo tanto permite también que se puedan visualizar mejor con este tipo de tinciones. Por eso es que los autores, cuando recién lo describieron, lo llamaron borde en cepillo. Recordar también, ¿cierto?, que la histología, muchas de las cosas que se saben han sido en un inicio todo por observación bajo el microscopio. Por lo tanto, muchas de las estructuras que nosotros vamos a ver durante el curso están llamadas de esta forma, como por ejemplo chapa estriada o borde en cepillo o festoneado, ¿cierto?, porque era la forma en las cuales las personas, ¿cierto?, los investigadores las observaban al microscopio, y por eso es que tienen, ¿cierto?, este tipo de nombres y que todavía, ¿cierto?, se utilizan. Ahora, en el caso de los cilios, estas proyecciones, ¿cierto?, que también son de la membrana plasmática, son mucho más largas que las microvellosidades. Las microvellosidades tienen un largo que van entre 3 y 5 micrómetros, mientras que las cilios son aproximadamente 10 micrómetros de largo. Ahora, esto funciona de manera distinta, porque la función de los cilios es poder movilizar elementos sobre la superficie del epitelio. Por eso es que tienen un movimiento, ¿cierto?, que es propio. Los cilios lo podemos encontrar en el epitelio, que encontramos en el aparato respiratorio y también, ¿cierto?, como parte del oviducto. En el aparato respiratorio, su función principal es poder movilizar lo que corresponde al mucus. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando nosotros respiramos, pueden ingresar algunas partículas extrañas, ¿cierto?, externas, que quedan atrapadas dentro de este mucus que está sobre este epitelio respiratorio,
los cilios lo que hacen es que movilizan entonces ahora este mucus y posteriormente se permite su eliminación, ya sea por deglución o por expectoración, ¿ya? Y por lo tanto así nuestro organismo nos protege y elimina entonces esas sustancias extrañas o microorganismos que pudieran haber ingresado a nuestro cuerpo y puedan ser entonces eliminadas. Daniel, cuéntame. No entendí la última parte, esos métodos de expulsión que dijo, ¿cómo se llama? Ya. Uno es por deglución, es decir, te tragas, ¿cierto?, la secreción, o por expectoración, es decir, eliminas entonces a través de la boca, ¿cierto?, esa secreción, ¿ya? Ese muco que se acumula a nivel, ¿cierto?, del epitelio. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, las funciones de los cilios son proyecciones móviles que permiten entonces la movilización de este mucus sobre el epitelio. En el caso del oviducto, ¿qué creen ustedes que movilizará? No, nadie ¿Cómo? se le ocurre. ¿Qué puede movilizar en el oviducto los cilios? El óvulo. Exactamente, muy bien, ¿sí? Eso es lo que moviliza a nivel del oviducto. Para eso nos sirven los cilios entonces en ese epitelio. Acá tenemos alguna fotografía. Esta es la que le mencioné antes. Estas microfotografías, estas son de ópticas, ¿ya? Para ver en microscopía óptica. Acá tenemos, ¿cierto?, microscopías o cortes para ver a microscopía electrónica. Estas microscopías electrónicas pueden ser de transmisión o pueden ser de barrido. En el caso de la microscopía electrónica de transmisión, es una microscopía para poder ver ultraestructuras. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos ver dentro de la célula y podemos ver el núcleo, podemos ver ribosomas, podemos ver retículo endoplásmico, mitocondria, lisosomas, etc. En cambio, la microscopía de barrido lo que hace es que ve superficies de las células, por lo tanto nosotros vemos formas. Podemos ver la forma del lóbulo rojo, podemos ver las formas que tienen los cilios, etc. ¿Ya? Acá tenemos entonces los cilios, tenemos dos cortes, un corte que es transversal y acá lo podemos ver en un corte, perdón, esto es un corte de tipo longitudinal y acá lo podemos ver en un corte de tipo transversal. En el corte de tipo longitudinal nosotros podemos ver entonces estas proyecciones que corresponden a los cilios y que están acompañadas acá de algunas microvellosidades. También quisiera decirles eso, esto que nosotros encontramos estas especializaciones de membrana no es del todo nada. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros en una célula no solo vamos a encontrar puros cilios, ni vamos a encontrar solamente microvellosidades, sino que podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, mayormente cilios, pero también podemos encontrar una proporción de microvellosidades. Por lo tanto, acá ustedes pueden ver que son mucho más cortas que los cilios. Los cilios, además, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, su movimiento, tiene un citoesqueleto que se llama axonema. Y ese axonema está compuesto por microtúbulos. Y esos microtúbulos están dispuestos en 9 pares externos y un par central, ¿ya?, que es lo que nosotros podemos observar en esta microscopía electrónica de transmisión. Por fuera, ustedes ven, ¿cierto?, que se ven como esta tinción que es puntiforme en la parte más externa, y en la parte interna ustedes pueden ver que se ven 2. Por lo tanto, entonces, esto es finalmente lo que le da el movimiento a estos cilios. Y es lo que nosotros podemos ver entonces a este tipo de microscopía. Ahora, en el caso de las uniones celulares las podemos encontrar entonces tanto en la parte lateral de la célula como también en la parte basal. En la parte lateral, o como parte de las especializaciones de polo lateral de la célula, nosotros encontramos 4 tipos de uniones diferentes. Una de las más importantes que les tengo que mencionar corresponde a las uniones de tipo estrechas o ocluyentes o Tallard, que son las uniones que le dan la polaridad a esta célula epitelial. Si esa unión por algún motivo se pierde, ¿cierto?, o ya no está presente, la célula pierde su polaridad. Por lo tanto, entonces, vuelvo a repetir, es importante que la unión estrecha es la que mantiene entonces estos polos. Esta unión hace que la célula se una tan estrechamente que por lo tanto haya una cohesión, como les comentaba, muy fuerte entre sus células y por lo tanto
es una unión de tipo impermeable. Significa entonces que no permite el paso de sustancia entre, ¿cierto?, célula y célula. Y eso obliga entonces a que las sustancias que se tengan que movilizar desde el polo apical al polo, ¿cierto?, vasolateral, lo hagan de manera específica. Luego tenemos otro tipo de uniones, como las uniones de tipo adherente, ¿ya? Estas uniones de tipo adherente, como su nombre lo dice, permite entonces que la célula se mantenga adherida una con otra fuertemente. Hay diferentes tipos de características que tienen estas uniones, como por ejemplo la presencia de filamentos de actina, que hace entonces que puedan mantener este tipo de unión. Ahora, tanto la unión estrecha como la unión adherente tienen una forma que ha sido llamada de cinturón. ¿Qué significa eso? De que estas uniones, como muestra aquí en la imagen, rodea a la célula completamente tal cual fuera un cinturón que ustedes se colocan, ¿cierto?, para que el pantalón no se les caiga. ¿Ya? Eso es exactamente lo mismo que para este tipo de unión. Entonces el cinturón o este tipo de unión rodea completamente entonces a esta célula. Ustedes siempre tienen que tratar, ¿cierto?, de imaginar que esto es tridimensional, tipo, esto es una cosa, ¿cierto?, no es en una sola dimensión. Por lo tanto, ustedes se tienen que imaginar esta célula, ¿cierto?, con 3D y que está rodeada entonces ahora por este tipo de uniones. Luego encontramos dos uniones más que corresponde a uniones que se forman de manera de placas, ¿ya?, que como lo pueden ver ustedes acá en la imagen. Una unión que corresponde a esta forma de placa corresponde a los desmosomas. Y si se fijan, este desmosoma está dibujado, ¿cierto?, que hay una membrana plasmática, hay otra membrana plasmática, hay una unión, ¿cierto?, hay proteínas que mantienen la unión entre célula y célula, y luego tenemos otras proteínas, estas que parecen, ¿cierto?, como mechas que salen desde la membrana. Esas son proteínas que lo que hacen es anclar ahora a esta unión al citoesqueleto de la célula. Por lo tanto, entonces, esta unión le permite a la célula que frente a, por ejemplo, fuerzas de tipo mecánicas intensas, estas células se mantengan unidas, ¿ya? Y luego tenemos otra unión en placa que corresponde a las uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes lo que forman, como dice su nombre, ya, forman canales que van a permitir la comunicación directa entre un citoplasma de una célula y otro citoplasma de otra célula o de la célula adyacente, sin pasar por el espacio intercelular, solamente directamente a través de estos poros, ¿ya? Esas son entonces las especializaciones que encontramos a nivel del epitelio. La que es exclusiva del tejido epitelial es la unión estrecha. El resto de las uniones, las adherentes, los desmosomas y las uniones comunicantes las podemos encontrar en otros tejidos, pero la estrecha es exclusiva del tejido epitelial. Y la última unión que encontramos a nivel de la membrana basal corresponde a un hemidesmosoma. Como su nombre lo dice, es porque es la mitad de un desmosoma. Esto permite entonces que el epitelio se ancle a la membrana basal y por lo tanto forma parte también de la especialización de membrana basal. Tenemos entonces que la especialización de membrana apical serían, ¿cierto?, las microvellosidades, los cilios, los estereocilios, etc. Las especializaciones de membrana lateral serían las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas, las uniones comunicantes, y como especializaciones de membrana basal tendríamos la membrana basal, el hemidesmosoma y también lo que habíamos mencionado, los pliegues basales. Lo vamos a dejar ¿Profe? hasta acá. Profe, Bueno, cuénteme. una consulta. ¿Los desmosomas no realizan también comunicación entre las células adyacentes? ¿O son...? No, las mantienen unidas. Solo mantienen unidas. Solamente no realiza unidad. comunicación. No, al igual que la unión adherente. La unión adherente permite la unión entre una célula y otra, ¿cierto? Y que por lo tanto no se separe. Luego el desmosoma permite entonces que se anclen más firmemente al citoesqueleto para que frente a estas fuerzas, como les decía, mecánica, la célula, ¿cierto?, se mantenga unida y no se separe. Ya. Y Okay. el hemidesmosoma cumple la misma función, pero a nivel del polo basal. Ok. Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No?
Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá porque ya está